Bueno, continuando con la clase, tenemos que nos hemos quedado en aquí, en el calor retirado, o mejor dicho, el calor requerido. El calor requerido no es nada más que el residuo por su entalpía más el destilado total por su entalpía más el calor. A ver, vamos a la imagen. Vamos a la imagen para que se entienda un poco mejor. Ok, tenemos. Se supone que aquí hay un calor que se retira. Ok, es. Ahora, hay otro calor más, el calor del enfriado. Entonces, tenemos el calor del enfriado. ¿Y qué calor es el último? El calor en la alimentación. O sea, se supone que tiene una energía en la alimentación y comparado con su masa, o mejor dicho, su alimentación en moles, en la alimentación, nos dará en total la energía total requerida para este proceso. Entonces, para todo esto, vamos a necesitar ecuaciones que nos permitan tener las entalpías. Para esto, primero haremos la ecuación 8. Esta ecuación 8 nos dice que necesitamos la temperatura en la entrada. Y si nos dan esa temperatura. Ahora, también necesitamos una temperatura de referencia. Para que en ningún caso tengamos inconvenientes, vamos a hallar en temperatura de referencia como 0. Ojo, se puede tomar temperatura de referencia cualquier dato. Y al final el calor requerido va a ser el mismo. Esto vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener una temperatura promedio F o una temperatura media. Entonces vamos a acomodar esto por aquí, lo dejamos aquí, aquí. Ok. Para esta fórmula tenemos temperatura media de F. Esta temperatura media de F, ¿qué es? Tenemos nuestra temperatura, vamos a bajar un poquito. A ver. Tenemos nuestra temperatura F. Así también tenemos nuestra temperatura de referencia. Ok. Entonces, ya hemos determinado todo esto. Hemos determinado el área y todo se explicó en el anterior video. Todas estas fracciones que hemos hallado vamos a utilizar ahora. Bien, acá están nuestros cuadros. Todo esto lo vamos a llevar un poquito más aquí para que pueda hacerse un poco más tranquilo. Bien. Tenemos la temperatura F. ¿Nuestra temperatura F cuánto es? Es 22, que es la temperatura con la que ingresa nuestro fluido. Nuestra temperatura de referencia hemos dicho que iba a ser 0. Entonces, nuestra temperatura media no es nada más que el promedio, ¿no? Esto más esto entre 2. Ahora ponemos su paréntesis. Ok. Listo, tenemos temperatura promedio. Ahora hacemos lo siguiente. Tenemos nuestra tabla, pero ¿qué nos falta? Nos faltan los CPs. Para ello tenemos que alimentar esta tabla de CPs. Como ya les había enseñado, jalamos la tabla del libro de áreas. Listo, tenemos nuestra tabla. Ahora lo único que tenemos que armar es nuestro cuadro. A ver, para que sea fácil, vamos a poner lo siguiente.
Así. Control C. Vamos a ponerlo acá. Control V. Listo. Aquí vamos a escribir los nombres de los compuestos. Entonces, tenemos los nombres de los compuestos que vendrían a ser nuestro lo que queremos, ¿no? En este caso, nuestro ejercicio nos dice lo siguiente: disulfuro de carbono, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono. Entonces escribimos eso: disulfuro de carbono. Vamos a ampliar esto para que se note. Y tetracloruro de carbono. Ok, Cesarín. ¿Y esto para qué haces? Esto es simple. No tanto nos va a interesar la masa molecular, porque se supone que ya hemos hallado aquí, ¿no? Tenemos nuestra masa molecular. Entonces, pero necesitamos aquí, ¿qué cosa necesitamos? Nuestras demás cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ponemos buscar X. Entonces, el valor buscado es este. ¿Dónde va a buscar? Coma, lo va a buscar en nuestra tabla, en nuestros nombres. Listo, punto y coma. Y ahora nos dice, si no se encuentra, no, la matriz de vuelta. ¿Qué matriz de vuelta? En este caso, estamos tratando de hallar su masa molecular. Ahora, si no se encuentra, ¿qué va a pasar? Si no se encuentra, que nos dé un vacío. Listo. Ahora, el modo de coincidencia, una coincidencia exacta. Punto y coma, del primero al último. Listo. Ahora sí. Y simplemente seleccionamos, escalamos. Listo. Tenemos la búsqueda entera. Tenemos estos datos. Ahora simplemente vamos a hallar el CP. El CP, ¿cómo hallamos? El CP está dado por una fórmula. Esa fórmula está dado en el libro de áreas, justamente en las tablas. Entonces tenemos nuestra fórmula para CP del anexo 11. Perdón, del anexo 12. Tenemos nuestro CP y vamos a extraer el CP. Listo. Ahora, se supone que tenemos que trabajar con esta temperatura, pero todo se trabaja con Kelvin. ¿Ok? Con Kelvin. Entonces, vamos a tener nuestra temperatura, pero esa temperatura se supone que la vamos a sumar más, o sea, más 273.15. Listo. Entonces aplicamos la fórmula para el CP. Primero tenemos que hallar dos CPs. El CP del disulfuro y el CP de el tetracloruro. Entonces vamos a tener primero CPA. A ver. Aquí tenemos muchos datos. Vamos a movernos por acá. Ok. C, C, CP. Y también el CPB. Listo. Aplicamos fórmula. Tenemos A más B multiplicado por la temperatura más C multiplicado por
la temperatura elevado al cuadrado. Listo. Tenemos CPA, jalamos y tenemos CPB. Listo. Bien, entonces vamos a poner en 4 dígitos de significancia. Listo. Teniendo esto, ya tenemos todos los datos para poder calcular nuestra ecuación 8. Entonces tenemos que calcular entalpía de F. Para ello vamos a aplicar. Tenemos XF, tenemos CPA, tenemos CPB, ya hemos dicho esto, tenemos la temperatura, todo. Entonces aplicando la fórmula nos da listo. Entonces con este dato, ahora tenemos que continuar con ya tenemos qué cosa, el HF. Ahora vamos a empezar con el HW. Para el HW, ok, el HW no es nada más que, no es nada más que lo mismo, pero la temperatura de W. Aquí está el truco, encontrar esta temperatura de W. ¿Y cómo hallamos esta temperatura de W? Vamos a nuestro gráfico. ¿Dónde tenemos nuestro gráfico? No tenemos todavía hecho nuestro gráfico. Entonces, tenemos aquí nuestra composición. De nuestra composición, tenemos que determinar dos cosas. Primero, insertamos datos. Ok. Como argumento en Y va a ser la temperatura. Ok. Ahora, igualmente. Ok. Esta misma curva hemos determinado en el primero y en el segundo ejercicio. Revisen y más detalladamente se explica cómo interactúa esto. Entonces, tenemos mínimo, vamos a hacer esto para que sea más bonito. Tenemos más o menos 45. ¿Cómo determinamos acá? 46. Entonces vamos a poner 40. 40. Ok. Listo. Y esto también vamos a cortarlo, que sea a 1. Entonces vamos a poner acá. Seleccionar datos. Etiquetes. Ahora que sea a 1. Listo. Nada más. Ahora vamos a determinar dos ecuaciones. Ok. Agregar líneas de tendencia. Pero yo prefiero hacerlo por este lado. Ok. Polinómica. Vamos a hacer la ecuación R. Ahora vamos a subirle de grado hasta que R sea 1. Listo, tenemos. Esta R nos va a determinar para todos los vapores. ¿Ok? Pero, ojo, el residuo no está en vapor. Entonces, esto vamos a ponerlo de un colorcito. Vamos a ponerlo, está bien de este. Para que se note. Vamos a ver. Okay. No se nota. Vamos a ponerle un color que se note.
¿ok? Y igual para el rojo, digo para el azul. Línea de tendencia polinómica. Ok, tenemos nuestra ecuación. ¿Qué más? Nuestra ecuación. Entonces, en esta ecuación, ok, vamos a determinar lo siguiente. Vamos a ponerlo de un colorcito. Bueno, necesitamos esta ecuación de aquí. ¿Para qué? Para determinar todo lo que... A ver, se supone que lo que ha recirculado por aquí, lo que está en aquí, está en fase líquida. Lo que entra aquí está en fase de vapor. Y lo que sale para aquí también está en fase líquida. Entonces, se supone que todo lo que entre aquí como líquido va a estar aquí. Y según su fracción vamos a determinar dónde es su temperatura. Igualmente para la parte de vapor, para encontrar la entalpía de vaporización. Entonces, copiamos esta fórmula de acá. ¿Ok? ¿Y con qué lo vamos a calcular la temperatura? Tenemos esto lo vamos a mover. Antes de nada vamos a hallar lo que es el X W. El XW no es nada más que lo que ya hemos calculado, el XW, ¿no? Entonces, teniendo esto, podemos hallar la temperatura W. Esto es la fórmula que acabamos de copiar, pero en vez de X, tiene que ser la fracción donde está pasando esto. Ok, entonces vamos a elevar, vamos a obtener nuestra ecuación, o mejor, de la ecuación que hemos obtenido, vamos a poder determinar la temperatura de W o la temperatura en el residuo. Listo. Tenemos nuestra temperatura. Tenemos nuestra temperatura. Listo. Ahora, con esta temperatura vamos a determinar nuestro CP. ¿Cómo? Tenemos nuestra temperatura de referencia. ¿Cuánto hemos dicho? La temperatura de referencia se supone que siempre es el mismo. Si es Tref, se supone que es el mismo. Entonces, teniendo esto, ok, vamos a tener un promedio. Esto es así. Acá. T, T, M, W. Temperatura media en W. Listo. Ahora, con esto, vamos a determinar nuestro CPA y nuestro CPB. Pero para que esto a esta temperatura, ok, a esta temperatura tenemos que determinar
Entonces aplicamos, ¿dónde está la fórmula? ¿Dónde está la fórmula? Aquí está. Esta fórmula vamos a aplicar para todos los CPs con nuestros mismos datos de acá arriba. Volvemos a repetir la ecuación, que es A más B multiplicado por la temperatura más C multiplicado por la temperatura elevado al cuadrado. Listo. Listo. Tenemos nuestros CPs. Ahora con esto tenemos que ponerlo a 4 dígitos. Nada más. Ahora con todo esto, a ver, vamos a ver. Esto vamos a mover un poquito, 2 cuadritos. Esto lo vamos a llevar aquí encimita. Y esto lo vamos a seleccionar y vamos a poner bonito. Esto también vamos a poner bonito. Listo. Ahora, estos de aquí vamos a pintar. Simplemente un acomodo. No es nada de otro mundo. Ya. Ahora, con todo esto se supone que tenemos que hallar un H. ¿H qué? HW. HW. Listo. Nuestro HW será aplicando esta fórmula. Entonces, tenemos, ¿qué nos falta aquí? Nuestro XW. Y obviamente nuestro W. Vamos a mover esto aquí. Seleccionamos nuestro XW. Ok. Ah, mira, aquí tenemos nuestro XW. Por gusto ya estamos haciendo esto. Entonces lo vamos a borrar. Pero nuestro W, aquí tenemos que poner. Nuestro W está aquí. Entonces, listo. Listo. Ahora simplemente vamos a calcular con la fórmula nuestro HW. Bien. Tenemos nuestro TW. ¿Qué más? Volvemos aquí a la fórmula 7. Nos falta nuestro destilado total. Para ello, obviamente, una nueva fórmula, ¿no? Ok. Se supone que ya hemos determinado el calor que está aquí. Ok. Es de residuo. Tenemos el F en alimentación acá. ¿No? Ok. Esto es este dato de acá. Ahora, que también tenemos del W. Pero se supone que aquí, cuando este de aquí requiera abandonar, entonces este va a salir con energía. Vamos a determinar QC. Bueno, quiero que se entienda esto. Aquí se supone que tiene una entalpía, ¿ok? Aquí. Y si se ha retirado un poco de calor, la entalpía aquí será distinta. La diferencia de entalpías será el calor
enfriado, o sea, el calor del enfriado, el calor que se retira aquí, ¿ok? Ok, entonces tenemos primeramente la entalpía aquí, la entalpía aquí. Vamos a hallar lo que sería H desde el calor, o sea, H de C a D, HCD. Pero para esto se supone que estamos calculando lo que sería la fracción de HD. La fracción de D, que va a ser la misma para el destilado aquí. Ok, ahora vamos por nuestro gráfico que hicimos. Aquí está. Ok, entonces con nuestra temperatura, primero 71. Ok, 71 con una fracción de ¿cuánto? Con una fracción de 0.09. 0.09 debe estar por aquí. Si lo elevamos, va a terminar por aquí. Entonces, más o menos es 71. Bien. Ahora necesitamos también para nuestra fracción en HD. Nuestra fracción en HD es 0.825. Entonces, por aquí estará. Entonces, va a chocar aquí. Ok. Entonces, nuestra temperatura más o menos va a ser 50 más o menos. Entonces, con esta ecuación de aquí y con la fracción vamos a hallar nuestra nueva temperatura. Entonces, tenemos H de, claro, la fracción que es X en D. ¿Cuánto es eso? Y esa fracción es esto. Ok. ¿Qué más necesitamos? Nuestra temperatura en D. Temperatura en D. Ok. Entonces, con nuestra ecuación de aquí, tenemos y en vez de X vamos a reemplazar este valor. Listo. Tenemos nuestra temperatura. Ahora se supone que en la temperatura de referencia dijimos que era 0. Entonces, ok. Y listo. Tenemos todo. Tenemos de referencia. Tenemos nuestra T media en destilado. ¿Qué más tenemos? Ahora necesitamos hallar el CPA. Bien, con la misma fórmula hallamos para esto, pero para esta temperatura. Ok, ahora esto simplemente jalamos. Listo, tenemos todo. Tenemos absolutamente todos los datos que necesitamos para determinar nuestro HCD. Listo. Listo. Tenemos nuestro HCD.
Ahora, se supone que aquí esto tiene una temperatura que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que que el residuo, la temperatura del destilado se mantiene a 34 grados. Ok, respetando sus deseos, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ordenar nomás esta parte. Ok, ordenamos. Ahora necesitamos la siguiente ecuación para el destilado. Bien, entonces tenemos nuestra ecuación 13, que es para el destilado. En el destilado, ¿qué necesitamos? Nuestro X del destilado. ¿Ok? ¿Y tenemos eso? Claro que sí. Es este dato. ¿Qué más? Necesitamos la temperatura en el destilado. Según el ejercicio tenemos 34 grados centígrados. También necesitamos nuestra temperatura de referencia. Y por último, tenemos todo esto. Nuestra temperatura media. Ahora, copiamos, pegamos esta temperatura media del destilado. En este caso, esta sería temperatura media en CD. Vamos a ponerle en CD. En CD. Ok. Listo. Ahora, otra vuelta necesitamos el CPA y el CPB. Listo. Ahora, estos van a trabajar a esta temperatura. A ver, vuelvo a mi gráfico. Esta temperatura estaba por aquí. A esto, por aquí. Por eso sale eso. Ahora, en este caso no necesitamos hallar la temperatura porque ya nos dan. Este es en el destilado. Entonces, vamos a determinar qué cosa. El calor en el enfriado. O sea, aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esto y también vamos a tener esto. La diferencia va a ser el calor en el enfriado. Luego vamos a calcular todos los calores. Primero vamos a calcular las entalpías. Entonces, calculamos la entalpía para D. Primero, fácilmente, decimos no. Copiamos esto, vemos esto. Ahora, entramos a la fórmula y simplemente arrastramos. Arrastramos, arrastramos, arrastramos. Y como los demás datos están simplemente a un cuadro debajo, jalamos, listo. Tenemos. Ahora, esto de aquí tiene un formato. Y obviamente si ponemos control V, control C, control V, va a determinar al toque. Listo. Tenemos nuestro pero este es en D. Solo en D. Nuestra entalpía de D. Listo. ¿Qué más? Tenemos nuestra entalpía en D. Ahora tenemos que calcular nuestra entalpía de vaporización. ¿Ok? Entonces, para nuestra entalpía de vaporización tenemos las siguientes ecuaciones. ¿Ok? La ecuación 14 y la ecuación 15. Pero, todo esto tenemos una nueva variable. ¿Cómo determinamos esto? Tenemos en nuestro libro de áreas, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación se va a determinar con estos. ¿Ok? Al valor que nos salga, tenemos que multiplicarlo por 1000. ¿Por qué? Porque esto está dado kilojoules por mol. Lo que nosotros queremos es kilojoules por kilomol. Para volver esto a kilomol, simplemente se multiplica por 1000. Listo. Entonces,
empezamos a aplicar la fórmula. Primero vamos a determinar A y B. Acá hay una nueva incógnita también, la temperatura. Si bien tenemos TC y TB por esto TC y TB, también tenemos que calcular nuestro nuestra temperatura. Esta temperatura, ¿a qué es igual? Esto de aquí nada más mide el cambio o la energía necesaria para cambiar de gas, o sea, del vapor a estado líquido. Entonces, cuando nuestra composición del destilado, que se supone que es 0.8, donde estamos aquí, 0.853, o sea que está por aquí, cuando cuando esté en ese punto, se supone que está en vapor. Y si esta es la fase líquida, esta es la fase vapor. Entonces va a chocar aquí. Y de aquí, la. Entonces, tenemos que llegar a determinar esta temperatura. ¿Y cómo determinamos esta temperatura? Con esta ecuación. Esta ecuación, ¿ok? Entonces tenemos nuestra fracción del destilado. X del destilado. ¿Qué más tenemos? Nuestra nuestra ecuación. ¿Nuestra ecuación para qué? Para la temperatura. Para la temperatura. Entonces, esto es nada más que esto. Y vamos a cambiar las X por el valor de la fracción. Ok, tenemos nuestra temperatura. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a determinar nuestra energía que va a ser necesaria para cambiar de estado. En este caso necesitamos CP, no necesitamos CP, no necesitamos CP. Entonces, pero que necesitamos la temperatura. Ojo, la temperatura también en Kelvin. Entonces, esto, control C, no, control C, control C, control V, listo. Esto vamos a acomodar un poco. Esto, listo. Ahora sí. Tenemos todo esto. Ahora, esta se supone que es temperatura. Vamos a poner así. Esta es la temperatura que requerimos y ahora simplemente vamos a reemplazar. Ahora vamos a tener nuestros siguientes datos. Ok, colocamos nuestras variables y ahora aplicando la fórmula vamos a determinar. Ahora, ¿dónde está este delta B? Este delta B es este dato de acá. Listo. Para los que se están confundiendo con esa parte. Listo, tenemos la ecuación. Ahora nada más nos falta jalar. Listo. Ahora generalmente este 1000 no está en la ecuación, ¿no? Pero como les dije, esto está dado en en moles y tenemos que pasarlo a kilomoles. Por eso lo multiplico por 1000. Nada más. Ahora, ¿qué sigue? Nuestro, ¿no? Entonces copiamos el formato. Dejamos 3 espacios. Bla. Listo. Ahora acomodamos. No tiene estos datos. El resto sí tiene. Listo. Ojo, esto no es el H. Esto sería más o menos algo así.
la energía en, el calor, o sea, el primero, aquí, la energía que se ha perdido aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Esto sería, no sé, energía la energía retirada. Listo. Tenemos todo esto. Ahora, simplemente empezamos a calcular calores. Tenemos, a ver, vamos a bajar esto aquí. El primer calor que vamos a calcular será este. Tenemos esto, ya lo vamos a dejar todo esto. Vamos a empezar a ordenar. Ok, tenemos todo esto, está ordenado. Ahora, simplemente empezamos a reemplazar. Tenemos el destilado total. ¿Dónde tenemos el destilado total? Por aquí, destilado total. Ok, vamos a acomodar nuestro gráfico, vamos a regresarlo a su sitio. Ok, ya. Ahora tenemos el destilado total. El destilado total. Ok, el destilado total. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer esto. Tenemos RD. ¿Qué es el RD? El RD es nada más que el reflujo. La relación de reflujo. Ok, entonces tenemos todo. Vamos a reemplazar. Vamos a poner acá todos los datos, ok, para que no se confundan. Tenemos dt, tenemos este dato de aquí. ¿Qué más? Tenemos rd, nada más. Y se supone que aquí estará el calor. El calor C. Listo. Entonces, vamos a jalar los datos. Ok, y hacemos su cálculo. Y tenemos ahora, ¿qué más? Empezamos a seguir haciendo los demás calores. Ahora vamos a determinar el calor en el enfriado. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alimentar los datos. dt h cd h. Listo. Vamos a alimentar los datos y acá vamos a hacer calor en el enfriado. Para que no se confundan, vamos a seguir siendo con minúsculas, mayúsculas. Y por último aplicamos la fórmula. Ahora tenemos todo, pero nos falta el calor requerido. Listo. El calor requerido. El calor requerido. A ver. Listo. Ahora sí, vamos a terminar con este ejercicio. Vamos a sacar todos los datos. Entonces tenemos todas las variables, vamos a alimentar los datos con los datos ya calculados. Ok, entonces el calor requerido será igual a... Listo, tenemos todo. Ahora simplemente ordenamos. Correcto, listo. Hemos terminado con este ejercicio. Son dos videos de 45 minutos. El primer video está aquí. Este video se los voy a dejar en la descripción. Es con el cual van a poder desbloquear el video donde está la resolución. Ok, está totalmente todo
cómo hacer la resolución hasta el área. Y el segundo video es este que estoy subiendo actualmente. Ok, ambos videos les dejaré en la descripción. Este es su link y este es su link. Este link no funcionará hasta el desbloqueo con su pequeño aporte. Bueno, eso sería todo conmigo. Nos vemos en el siguiente video.